¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para la comprensión y el entendimiento de los planes de Dios para cada uno de nosotros. Y le he puesto por título a esta enseñanza: no cambies, potencialízate. Diga conmigo: no cambies, potencialízate. Dile a la persona que tienes a tu lado: no cambies, potencialízate. Le invito a que abra su Biblia, por favor, allí en Hechos capítulo 13. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a leer el verso 22. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Hechos capítulo 13, verso 22. Y fíjese bien lo que la palabra del Señor nos dice esta noche. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. ¿Quién va a hablar a continuación? Dios. Y dice el Señor respecto de David: he encontrado en David, hijo de Isaí, lea conmigo, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. He encontrado en David, hijo de Isaí, ¿qué cosa? Un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un corazón conforme al de Dios? Estoy seguro que a todos nos encantaría. Pero ¿sabe? La buena noticia es que ninguno de nosotros estamos lejos de llegar a ese punto. Y necesitamos entender lo que la palabra del Señor habla a nuestro corazón para poder dirigir todos nuestros esfuerzos a fin de que podamos lograr esta meta. Pero antes, permítame decirle que hoy vivimos en una generación en la que las personas suelen aspirar a ser mejores sin muchas veces valorar ni considerar el tipo de persona que son. Y esto se debe en gran medida a la enorme cantidad de estereotipos que nuestra generación tiende a encumbrar como el ideal de persona. Y cuando nosotros nos dejamos arrastrar por estas ideas, tendemos a vernos desde una perspectiva equivocada, en la que por lo general sentiremos que somos personas inadecuadas, insuficientes y carentes de todo lo necesario para alcanzar esa idealización de lo que consideramos idóneo. Hoy en nuestra sociedad se está postulando el tipo de hombre perfecto. ¿Cómo debe de ser ese hombre perfecto? Se está postulando la idea de la mujer perfecta. ¿Cómo es la mujer perfecta? Si esto lo trasladamos al ámbito espiritual, muchos de nosotros tenemos estereotipos de cómo es el hombre cristiano perfecto, cómo debería ser la mujer cristiana perfecta. Y muchas veces, cuando abrazamos esos ideales, estos estereotipos, lo primero que hacemos es descalificarnos, porque de acuerdo a esa medida nos falta mucho. Nos damos cuenta que no tenemos esas características que hoy se pregonan como parte del creyente perfecto. Algo que he descubierto es que como sociedad somos más influenciables en la medida que más ignoramos lo que somos. Mientras más ignores quién eres a la luz de la palabra de Dios, más influenciable serás. Y va a ser mucho más fácil que la gente y la sociedad te venda ideas de lo que deberías considerar ser, en lugar de valorar lo que eres. Porque precisamente por esta razón es que hoy día muchos cristianos se perciben lejos de esta descripción, el llegar a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, porque su estereotipo, su idealización los desacredita. Y sabes, muy interesante esto, porque en la medida en la que menos nos conocemos, en esa medida también tendemos a generarnos ideas erróneas de lo que es bueno y no de lo que no lo es, incurriendo muchas veces en descalificaciones personales
que lejos de proveernos de la base necesaria para movernos en la dirección que Dios quiere y necesitamos, nos descarta y nos obliga a vivir por debajo de nuestro potencial espiritual. ¿Qué es lo que estoy tratándote de comunicar? Bueno, pues que si tú no tienes una identidad firme en aquello que Dios dice acerca de ti, la sociedad, el mundo y aún la religión va a venir a querer establecer en ti un estereotipo, un ideal que de muchas formas te va a descalificar. Y al sentirnos inadecuados, al sentirnos insuficientes, al sentir que en nosotros dicho estereotipo no se cumple, lejos de aspirar a seguir creciendo y buscando más de Dios, nos vamos a sentir desanimados a hacerlo. El Señor Jesucristo, amados hermanos, enseñó en Lucas capítulo 14, verso 28, un principio que es fundamental para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y Él nos enseñó que aquel que quiere edificar una torre debe de sentarse primero y calcular si tiene lo suficiente para terminarla. Esto es muy interesante, ya que la forma de proceder propuesta por nuestro Señor nos implica hacer una autoevaluación. Diga conmigo, autoevaluación. Cuando haces una autoevaluación para poder determinar si lo que estás proyectando es alcanzable o no, vas a descubrir dos cosas básicamente. La primera es lo que sí tienes para alcanzar lo que deseas. Y la segunda cosa es lo que te hace falta para alcanzar lo que deseas. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Porque al examinarnos a nosotros mismos es que podremos darnos cuenta que sí tenemos y qué es lo que nos hace falta. Si tú haces esta autoevaluación de forma honesta, vas a tener toda la capacidad para suplir lo que hace falta y avanzar hacia aquello que tú deseas. Pero si vives en una fantasía donde consideras que eres el producto terminado, tarde que temprano vas a tropezar con tus carencias. Por el contrario, si constantemente te sobajas a causa de la idealización de un estereotipo, jamás te moverás del lugar, permanecerás estancado, porque siempre dirás, pues ¿para qué lo intento si yo no tengo el tamaño o la capacidad de llegar a ser como esos grandes hombres o mujeres de Dios? Simplemente le hago esta pregunta para que usted se dé cuenta qué tan influenciado está por los estereotipos. ¿Qué tanto te falta para ser verdaderamente un gran hombre de Dios? ¿Sabes qué entra en esa respuesta? Tus conceptos. Y muchos de esos conceptos están contaminados por estereotipos, por idealizaciones, que es lo que la gente a la distancia ve y que considera que es la única forma válida de poder ser usado por Dios. Y cuando lo consideramos de esta manera, muchos de nosotros tendemos a desacreditarnos y decir, no, para llegar a ser un gran hombre de Dios, para llegar a ser una gran mujer de Dios, me falta demasiado. ¿Pero por qué? A ver, dímelo. ¿Tú crees que tienes un corazón conforme al de Dios? No, menos. ¿Por qué? Y comenzamos a dar nuestros argumentos y todos estos giran en torno a un estereotipo, a un concepto de idealización. Y lo que pretendo esta noche es que te des cuenta que delante de los ojos de Dios no es así. El objetivo que todos nosotros debemos de tener como hijos de Dios es el ser cada día más como Cristo. El objetivo que deseamos perseguir y que deberíamos buscar con anhelo es el de caminar con el Señor de tal manera que podamos llegar a tener un corazón conforme al suyo. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros, cuando venimos a Cristo y tenemos un encuentro con Él, nos damos cuenta de su perfección y pureza. ¿Cuántos de ustedes, cuando vinieron a Cristo y le entregaron su vida, se dieron cuenta que ustedes estaban manchados, que ustedes estaban sucios, que ustedes estaban rotos, que ustedes estaban fracturados? Estoy seguro que todos nos dimos cuenta. Al mirar la perfección de Jesús, al mirar su poder, al mirar su majestad, al mirar su santidad, al mirar su pureza, en su luz vimos la luz.
Y entonces nos dimos cuenta la verdadera condición que teníamos. Ahora, sin lugar a dudas, debemos entender que cuando nosotros nos expusimos a Él y Él se reveló a nuestra vida, no fue para condenarnos, sino para manifestar su gloriosa gracia sobre lo que a los ojos de los hombres no vale. Si no, no estaría escrito que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Él nos escogió con un propósito. Y el propósito, amado hermano, es que podamos llegar a ser como Cristo. Ahora, hay un problema. Y el problema radica en pensar y llegar a creer que nada de lo que hay en nosotros y nada de aquello que define lo que somos es útil para el emprendimiento de llegar a ser como Jesús. Ese es un gran problema. Tú tienes una visión de Cristo y la Escritura te dice que debes de ser como Él, que debemos de buscar tener un corazón conforme al suyo. Pero cuando te evalúas, cuando te examinas, te das cuenta que te falta mucho. Cuando el Señor Jesucristo dijo: si alguien quiere edificar una torre, siéntese y calcule, les mencionaba al principio, te das cuenta de lo que tienes. El problema de muchos de nosotros es que desechamos lo que tenemos. Creemos que no sirve lo que tenemos. Y de allí que en muchos aspectos el problema se dé en nosotros de tal forma que nos impida avanzar hacia aquello que Dios desea llevar a cabo en nuestra vida. Por esta razón es que la gente quiere cambiar, porque no se aceptan tal y como son. Y no te aceptas tal y como eres porque no has llegado a un profundo entendimiento de tu persona. No hay una comprensión del tipo de persona que eres. Entonces no necesito cambiar. ¿Qué necesito? Conocerme, aceptarme y aprender a depender de Dios para poder ser útil a su propósito. A muchos de nosotros se nos enseñó que si queríamos agradar a Dios necesitábamos cambiar. Levante su mano a quienes le dijeron eso. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que cambiar. ¿Qué viene implícito con eso? Que tienes que ser otra persona. Tu esencia no es grata. Cambia. Y entonces te vas a parecer más a Cristo. Pero esto no es algo que enseñe la Biblia. La Biblia no nos enseña que deberíamos cambiar. La Biblia nos enseña que si queremos agradar a Dios, debemos arrepentirnos de aquello que hemos hecho fuera de la voluntad de Dios, mas no de cómo somos. Y me refiero a aquello que esencialmente nos constituye como individuos. Y que debemos de acercarnos a Dios para que Él cumpla su propósito en nosotros, entendiendo que este se llevará a cabo solo en la medida que le permitamos a Dios transformarnos. El cambio que el ser humano propone hace a un lado lo que Dios de paquete, de diseño, puso en nosotros. Tú piensas que para agradar a Dios tiene que cambiar tu temperamento. Tú piensas que para agradar a Dios tiene que cambiar tu personalidad. Y este es el meollo de la enseñanza, porque esto no es lo que enseña la Biblia. Y vivimos frustrados porque somos de una forma que, de acuerdo al estereotipo, no me permite acercarme más a Dios, porque de acuerdo al estereotipo, yo de los pecadores soy el primero.
mi personalidad, mi temperamento me impide ser como Jesús. Es que tú tienes un concepto de Jesús que muy posiblemente contraste demasiado con la forma en la cual Jesús fue en realidad. Estamos en una etapa final de año y vamos a ver muchas películas de Jesús. Y vamos a ver a Jesús proyectado de diferentes formas y personalidades. Desde el Jesús que no se inmuta por nada de lo que acontece en su derredor, hasta un Jesús que se involucra y llora junto a una madre que acaba de perder a su hijo. ¿Cuál de los dos Jesús es? La Biblia no nos marca una personalidad como para que nosotros buscásemos ser de esa manera. Se lo bajo de nivel. Hay personas que llegan a la iglesia, tienen un encuentro con Cristo y entonces ven que las personas espirituales dentro de la iglesia se comportan de determinada manera. Cuando oran hasta les cambia la voz. Y entonces esa persona que desea mostrarle al mundo que está teniendo un avance espiritual comienza a adquirir dichos patrones. Pero esta no es la esencia del propósito de Dios para nosotros. Lo que quiero que entiendas es que así como eres, Dios quiere usar tu vida. Porque ni tu temperamento ni tu personalidad son algo que a Dios no le agrade. ¿Por qué? ¿A poco a Dios le gusta que yo sea enojón? ¿A poco a Dios le gusta que yo sea demasiado sentimental? ¿A poco a Dios le gusta que yo sea de determinada manera? ¡Sí! ¿Por qué? Porque Él te creó así. Él te hizo así. ¿Quién te mintió diciéndote que como tú eres, no eres idóneo para ser útil en las manos de Dios? Tal y como eres útil a los propósitos de Dios, porque por esas razones que Él te diseñó. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, Dios nos da un ejemplo del tipo de transformación que Él quiere llevar a cabo en nosotros. Él no te quiere cambiar, Él te quiere transformar. Y esta es una transformación que no desecha. Escuche bien esto, porque si usted recuerda, Dios le dice al profeta Jeremías: ve a la casa del alfarero y allí te voy a comunicar mi palabra. Jeremías va a la casa del alfarero y ¿qué hace cuando él llega? Encuentra al alfarero trabajando con un montón de masa en su torno. Y él está haciendo algo, pero aquello que está haciendo se deshace en sus manos. Jeremías continúa viendo. Y el alfarero toma nuevamente esa masa y hace algo mejor. No la desecha, la transforma. Dios no quiere cambiar tu esencia, Él quiere transformarte para potencializar tus capacidades, tus habilidades, tu personalidad y enfocarla al expandimiento del reino de los cielos. Y esto es algo muy interesante. Mire, nuestra forma de ser refleja en gran medida el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Lea conmigo: el cual no es malo. El diseño de Dios para ti no es malo. Lo vuelvo a leer. Nuestra forma de ser refleja en gran medida el diseño de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué en gran medida? Porque nosotros al paso del tiempo le vamos añadiendo, le vamos queriendo modificar, vamos queriendo cambiar, nos vamos distorsionando del diseño original.
Pero en gran medida, amados hermanos, nuestra forma de ser refleja el diseño de Dios para cada uno de nosotros, el cual no es malo. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo encauzarlo para potencializar lo que somos y de esta forma cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida. En la imagen tenemos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso en su encuentro con Jesús camino a Damasco. Saulo de Tarso va camino a Damasco con una idea en mente, y es perseguir a todos los seguidores del camino. Él los va a encontrar y donde los encuentre, los va a llevar a rastras a la cárcel. Él tiene cartas que le autorizan a actuar y ejercer poder sobre aquellas personas que estén dándole voz al movimiento del falso Mesías, según ellos. Y cuando Saulo va camino a Damasco, se encuentra a Jesús, y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice la palabra del Señor que Saulo cae al suelo, queda completamente cegado, y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz divina le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Posteriormente, Saulo entiende quién es aquel a quien se ha estado oponiendo. Y entonces se rinde ante él diciéndole: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor lo envía a un lugar donde él debe esperar. Y es ahí donde se da el suceso de la cita que tenemos proyectada. Abra su Biblia en Hechos capítulo 9. A partir del verso 10. ¿Lo tiene? Fíjese lo que la palabra del Señor dice. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre. Hasta aquí. Señor, he oído hablar mucho acerca de ese hombre. El concepto que Ananías tiene de Saulo no está basado en lo que Ananías ha visto de Saulo, sino en lo que Ananías ha escuchado acerca de Saulo. Hoy vivimos en una sociedad tan manipulable que la gente va a creer que te conoce por lo que ha oído a otros decir acerca de ti. Y más lo creo si lo que dicen de ti es malo. Porque lo bueno lo ponemos en duda, pero lo malo y lo vergonzoso lo abrazamos como si fuera palabra de Dios. Amén. Ananías tiene un concepto acerca de Saulo, y ese concepto se basa en lo que él ha escuchado de Saulo y no en lo que él ha visto de él. Pero quien ha visto más allá que escuchado es Jesús. Por eso me encanta cuando el Señor Jesucristo dice: yo no juzgo a nadie, y si llego a juzgar a alguien, mi juicio es justo, porque yo no juzgo por las apariencias. Fíjese qué interesante. Entonces dice la Escritura: anda, ve a casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando.
Y Ananías responde, verso 13: Señor, he oído mucho hablar de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. A Ananías no le resultó intentar contaminar a Jesús respecto de Saulo. Recuerde que les enseñé en algún momento que cuando alguien te trae un chisme, lo que a esa persona le interesa no es afectar al que es el objeto del chisme, sino que lo que le interesa es afectar tu concepto respecto de la persona que se está hablando. Entonces, lo que Ananías buscaba no era poner a Jesús al tanto de quién era ese perverso Saulo de Tarso, sino que el Señor desistiera y le dijera: sí, es cierto, él es muy malo, no vayas a orar por él. Y fíjese lo que la Escritura dice. Ve, verso 15. Ve, insistió el Señor, lea conmigo: porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Hay una expresión que me encanta y es esta: porque ese hombre, ese del que tú estás hablando, que de acuerdo a tu concepción de lo que es ser espiritual, no cubre el estereotipo, es el hombre que yo escogí. Y nadie lo conoce mejor que yo. Pero Señor, mira que hasta cuando mataron a tu siervo Esteban, él fue el que dijo: agarren sus piedras, en sus marcas, listos, denle. Los hombres miran lo que tienen delante de ellos, pero Dios mira el corazón. Y mucha gente te va a desacreditar. Para mucha gente, tú no eres capaz de hacer grandes cosas para Dios. Y por esta razón, y basados en la contaminación del estereotipo, es que muchos cristianos que podrían hoy estar dando mucho fruto no se atreven a dar el paso, porque piensan que no tienen las cualidades, que no tienen las capacidades, que si tuvieran otra personalidad, si tuvieran otro temperamento, seguro que Dios querría usarlos. Pero Dios quiere usarte así como eres, porque Él te diseñó así. Y todo tiene un propósito. Si vamos hacia la historia de Saulo, podemos ver cómo él fue un niño que creció en un ambiente de disciplina. Esto forjó su personalidad y afirmó su temperamento. Saulo era un hombre que cuando ponía la mirada en algo, nada en derredor lo iba a distraer hasta alcanzar su objetivo. Esta era una de sus características. ¿Usted cree que Jesús no las conocía? Y me encanta cuando Jesús le dice a Ananías: ese hombre es la persona idónea para predicar el evangelio a judíos y a gentiles, porque yo le enseñaré todo lo que va a implicar potencializar lo que es. Y podemos encontrar en las cartas paulinas declaraciones donde el apóstol Pablo dice: he naufragado 3 veces, he pasado desnudez, he enfrentado el hambre, he enfrentado la traición, he enfrentado el abandono, me han dado la espalda hasta los mismos hermanos, y aquí estoy. ¿Por qué?
Porque Jesús no quería cambiarlo. Jesús quería potencializar lo que Él era. Esa determinación, esa visión, esa capacidad que tienes para ser Saulo, la voy a potencializar para que seas Pablo. Y entonces te vas a convertir en un hombre al que ni los latigazos, ni las difamaciones, ni los abandonos, ni las traiciones van a poder frenar. Esa es la clase de hombre que yo necesito para que comience a llevar el mensaje del evangelio a las naciones. Tu forma de ser, es posible que no a todos les guste y que no todos se sientan identificados contigo. Y es que hay una verdad en esto y quiero que usted lo entienda. Ni tú eres para todos, ni todos son para ti. Vivir queriendo agradar a la gente y tratando de ajustar o modificar tu forma de ser para que a alguien puedas gustarle, esa es una tontería, es un error. Porque las personas adecuadas para ti se van a sentir identificadas contigo. Entonces hay algo muy interesante y que debemos de entender. ¿Para qué? Para vivir en libertad. Y es que ni tú eres para todos, ni todos son para ti. No vamos a encajar con todo el mundo. Puede haber personas para las cuales tengamos muchos defectos y está bien, y nuestra forma de ser incluso les incomode. Sin embargo, ese no es un problema que nos limite para cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. Lo que sí es un problema es que no nos aceptemos. Eso sí es un problema. Ni reconozcamos lo que somos y no estemos dispuestos a poner nuestra forma de ser en las manos de Dios. Tal y como eres, Dios quiere usar tu vida. Para Dios no es una sorpresa tu forma de ser. Él te hizo así, sin importar tu tipo de temperamento. Hay 4 tipos de temperamento: melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Sin importarle tu tipo de personalidad. Hay algunos estudiosos que describen los tipos de personalidad en 16 diferentes tipos. Ahora imagínese una combinación de personalidad y temperamento. Y sin importar cuál sea tu contexto, Dios quiere usar tu vida. Cuando nos abrazamos al estereotipo e idealizamos, nos limitamos. Y sea que esta forma de pensamiento esté relacionada con nosotros u otros, siempre terminaremos sentenciando a nosotros mismos o a esa persona a fracasar en cuanto a la visión que tenemos de ella. Si tú idealizas, estás sentenciando a esa persona a decepcionarte. Siempre que idealices a alguien, lo estás sentenciando a decepcionarte. Porque ya no estás viendo la realidad. No estás conectándote a la persona real, estás conectándote a una fantasía construida en tu mente. Y muchas veces afectada por los dichos de terceros o por la idealización de la sociedad. Conozco a muchas personas que han cambiado sus afectos y sus conceptos respecto de terceros por lo que alguien más, careciendo de información, les dijo. Y del otro lado encuentras a gente admirando a gente que no debería admirar, solo porque a alguien con carencia de información le dijo. Muchas de las historias contadas no se parecen a las reales. En la gran mayoría de las veces, el que es el villano no lo es. Y el que colocan como héroe tampoco lo es. Entonces, si tú idealizas lo que es un cristiano de verdad,
vas a terminar autosentenciándote, porque de acuerdo a esa idealización, tú nunca podrás ser un cristiano de verdad. ¿Qué te hace falta para convertirte en un héroe de la fe? Ese que describe Hebreos 11. Pongámonos esa medida, que es una medida estándar. Se la pongo más fácil. Dentro de los héroes de la fe está Sansón. ¿Quién es Sansón? Un tipo inmaduro, caprichoso, voluntarioso, que toda su vida hizo lo que se le pegó la gana, sin apegarse a lo que Dios le ordenó que hiciera, quien por causa de su falta de carácter y madurez gobernó a Israel por 20 años, en lugar de haber ejercido gobierno por 40 años, quien se acostaba con prostitutas y vivía de una forma desordenada. ¿Sabe cuál es nuestro problema? La idealización. Tú piensas en los héroes de la fe y dices, no hombre, estos no son simples mortales, casi ángeles. Y cuando tú ves desde la perspectiva de la idealización, te desacreditas a ti mismo, porque piensas que ni tu personalidad ni tu temperamento te pueden ayudar para ser útil a los propósitos de Dios, porque tú piensas que debes de cambiar, porque tú crees que así como eres, no eres útil a los propósitos de Dios. Pero hoy te voy a comprobar que así como eres ideal, eres perfecto para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando idealizamos, provocamos el que el estereotipo que está en nuestra mente nos vuelva vulnerables a la decepción. Pero cuando entendemos que cada persona es un diseño único y que cada uno de nosotros es responsable de potencializar su vida, eres feliz, eres libre y tienes la capacidad de creer que puedes crecer a partir de lo que eres y tienes. ¿Quién de ustedes que quiere edificar una torre, llamémosle a esa torre la estatura de Cristo, no se sienta primero y calcula lo que tiene? Al calcular lo que tengo, ¿qué sucede? Me doy cuenta de aquello que poseo y también de aquello que me hace falta. El problema es que no valoramos lo que ya tenemos. Tu personalidad, tu temperamento, en las manos de Dios puede ser potencializado para que Dios cumpla en ti el propósito que determinó para tu vida. Pero como no valoras lo que tienes y lo que eres, te desacreditas y dices, no, eso no es para mí. Hoy son muchas las personas que se justifican en lo que no son y lo que no tienen, en lo que son y tienen. ¿Qué tan grande le parece a usted que era como siervo de Dios el profeta Elías? A mí se me hace uno de los hombres más tremendos usados por Dios en la Escritura. Pero ¿qué dice el apóstol Santiago acerca de él? Santiago dice, ni lo suban al pedestal, porque él era tan humano como lo son ustedes. ¿Qué le hizo a Elías ser un instrumento en las manos de Dios? Que su forma de ser y lo que él tenía lo puso en las manos de Dios. Y Dios no lo cambió, lo potencializó. No desechó lo que era. Volvemos al punto donde está Jeremías viendo al alfarero trabajar en su torno. La masa de barro se le deshace en sus manos, no la toma y la tira y agarra una nueva. No, esa masa que se le deshizo, la vuelve a colocar en el torno y comienza a hacer algo nuevo a partir de lo que ya es. Cuando la Escritura dice en Apocalipsis que Él hace nuevas todas las cosas, es maravilloso.
porque esto habla de que Él potencializa todo lo que presentamos delante de Él. Si lo entendiéramos en el sentido de que Él desecha lo que somos para darnos una nueva personalidad y un nuevo temperamento, entonces lo que Él hizo inicialmente estaba mal. Pero Él hace todas las cosas de principio a fin perfectas. Así que no deberías quejarte de por qué eres como eres y por qué sientes como sientes. Para ser útil al propósito de Dios, lo que tienes que hacer es potencializar lo que hay en ti. Y solo puede ser potencializado en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a querer cambiar, pero Dios lo puede potencializar. Es muy interesante, amados hermanos, cómo cuando Dios describe a David, lo describe como un hombre conforme a su corazón. Y sabes, lo que Dios destaca no es la forma de ser de David. Esto es muy interesante, porque Dios jamás destaca ni el temperamento ni la personalidad de David. Si lo contrastamos con Saúl, ambos tienen personalidades muy diferentes y temperamentos distintos. Y a ambos Dios quiso usarlos. ¿Qué es entonces lo que Dios destaca? Lo que Dios destaca es lo que David será capaz de hacer con lo que es y tiene. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. He encontrado en David, hijo de Isaí, una persona que tiene mucho potencial a pesar de sus áreas de oportunidad, y que estoy seguro que si él transita por el camino en el cual yo voy a potencializar sus capacidades, verá éxito en todo lo que realice, porque su voluntad estará puesta a mis pies. Imagínense ustedes en esta sociedad de estereotipos que alguien dijera: Dios quiere usar como general o comandante supremo del ejército israelí a un muchachito que le encanta perderse con las cabras y andar cantando por los montes. Sí, a David se le iban las cabras al monte de manera literal. Pero a usted, de acuerdo al estereotipo, ¿sería él un candidato adecuado para convertirse en el comandante supremo del ejército de Israel? Vamos hacia los apóstoles. La gente los está viendo hablar en otras lenguas y los menosprecian, porque dicen: estos son gente de vulgo. ¿Quién pensaría que un apóstol Pedro, impulsivo, voluble, podría llegar a ser uno de los líderes más contundentes y trascendentes de la iglesia primitiva? Dios quiere usar tu personalidad, y para cada uno de nosotros tiene un llamado particular que se amolda de manera perfecta a tu forma de ser. ¿Ustedes creen que cuando Jesús vio a Mateo, que es Leví, sentado en la mesa de la recaudación de impuestos, no tenía pensado en que él escribiría un evangelio que llevaría su nombre? ¿Por qué lo escogió a él si él no era como Pedro? De hecho, él era el fresa del grupo. Porque Jesús sabía que de acuerdo a su personalidad y temperamento no se le iría detalle. Había un propósito para el cual Dios escogió a cada uno de los que ha escogido, y así como te ha escogido a ti.
Cuando Dios llama a Moisés, ni su timidez ni su tartamudez le era obstáculo para que fuera útil en las manos de Dios. Es más, cuando Dios lo autoriza para hacer sus milagros, ¿qué es lo primero que Dios le pregunta a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tiene Moisés en su mano? Una vara de pastor. ¿Cómo estaría esa vara de pastor? Seca, sucia, muy seguramente en alguna parte remendada, porque le tienes que dar varazos a algunas ovejas, y algunas que no entienden requieren el varazo más duro, y en algún momento se le rompió el palo, como a tu mamá cuando te pegó en la espalda con el palo de la escoba. Estabas de terco y no querías entender, y sópale con el palo de la escoba y se rompe, y luego dice: ¿y ahora cómo voy a barrer con el palito? No, pues ¿qué hizo? Le puso cinta de aislar en derredor y siguió usando el palo, ¿sí o no? Ahí está la vara de Moisés. Dios le pregunta a usted: ¿no cree usted que Dios podría haberle hecho descender una vara de oro? Con esta vara, Moisés, harás mis milagros. Oh, la vara de oro. Dios no quiso eso. Dijo: tu vara puerca y rota, con esa vas a hacer mis milagros. Y es que Dios no te desecha, no desecha lo que eres, no desecha tu condición. Él quiere potencializar lo que eres y llevarte a un nuevo nivel. Pero necesitas comenzar aceptando quién eres en Él. Ahora, hablemos de potencializar. Cuando hablamos de que como hijos de Dios no necesitamos cambiar, sino potencializarnos, me refiero a la urgente necesidad de poner delante de Dios lo que somos y rendirlo para que Él lo pueda usar. No detengamos su propósito tratando nosotros de cambiarnos y perfeccionarnos a nosotros mismos. Hoy muchos cristianos están perdiendo el tiempo creyendo que pueden ellos mejorarse a sí mismos. Vea nada más qué nivel de falacia. Tú no puedes mejorarte a ti mismo. Tú te vas a echar a perder a ti mismo. Tienes que depositarte en las manos de Dios, y Él va a potencializar lo que eres. Él no va a cambiar tu personalidad. Es que, pastor, yo quisiera no ser tan melancólico. Vamos a ver más adelante cómo eso es valioso en el reino de los cielos. Quédese con eso, ahorita se lo explico. Simplemente nos dejaremos en sus manos y rendiremos nuestra voluntad para, con sorpresa, ver cómo Él no nos cambia. Más bien, la potencialización tiene que ver con ser renovados, restaurados, empoderados y usados para su gloria. Y esto es maravilloso. Dios desea usar tu vida. Mire, escucha esto con mucha atención. Si no le fueras grato, si no le gustaras, porque cuando la escritura dice: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, en 3 líneas Dios dice: he encontrado a un hombre que me gusta como es. Me gusta como es. Su forma de ser, su forma de interpretar la vida, su plática, me gusta como es. Mira, si tú no le gustaras a Dios, si no fueras grato para Él, Él habría elegido a cualquier otro en tu lugar. Pero si Él te dice: yo te quiero a ti, es porque ti encuentra todo lo que Él necesita y todo lo que Él quiere. Ahora, tal vez tú no te ves como la persona idónea para cumplir con el propósito de Dios, pero surge la pregunta obligada: ¿quién eres tú para cuestionar lo que Dios desea hacer a través de ti? ¿Cuáles fueron los pretextos de Moisés? Tengo dificultad.
para hablar. Y dice Dios, sí. ¿Cuándo se enoja Dios? ¿Cuando Moisés le dice soy tartamudo? No, Dios se molesta con él cuando él le dice mejor manda a otro. O sea, ¿qué onda? Tú eres el que me gustas, es contigo la onda. Y ustedes detrás de es que el estereotipo cristiano me dice que yo nunca seré un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Es Satanás mintiéndote. Así como eres, con tu personalidad, con tu temperamento, Dios te puede usar. Pero ¿qué necesitas? Ser potencializado. No tienes que vivir reprimiéndote. Vean lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 12, a partir del verso 6. Romanos 12, verso 6, ¿lo tiene? Y dice la Escritura, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Quiero sustituir esto sin violentar el texto por la expresión, tenemos capacidades diferentes según el diseño que Dios a cada uno de nosotros nos dio. Tenemos capacidades diferentes de acuerdo al diseño que Dios nos dio. Decía Albert Einstein cosas como estas: si tú juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, se va a sentir el ser más inadecuado que existe. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que a veces no hemos descubierto la dirección hacia la cual Dios nos quiere usar. Porque cuando tú estés en esa dirección vas a ser una bala en lo que Dios quiere usarte, no en lo que a ti te gusta. Porque a veces, mira, no somos ni siquiera capaces de ser honestos con nuestros talentos y habilidades. Hermano, yo quiero estar en la alabanza. Vamos a hacerle un examen de voz, ¿le parece bien? A ver, vocalice. ¡Ah! No, hermano, es que como que no es su don, pero siento mi corazón que está conectado a eso. Oiga, no. ¿Por qué se quiere meter el pie? Es muy probable que Dios lo quiera usar de otra manera, pero usted está tan encajonado con lo que le gusta que no ve aquello para lo cual es usted capaz. Fíjese, continúa la Escritura, verso 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Tenemos habilidades distintas de acuerdo al diseño que Dios nos dio. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Pablo inicia hablando de las capacidades sobrenaturales dadas por Dios, las cuales operan en base al nivel de fe que tenemos. Y de allí él avanza hacia las formas en las cuales, poniendo nuestra personalidad y temperamento en las manos de Dios, podemos ser útiles. Vea, si es el de prestar un servicio, que lo preste. Hay personas que tienen un anhelo por servir, que cuando lo hacen con toda la excelencia del mundo. Ni tienes que vigilarlos. Lo hacen con prontitud, con excelencia, con liberalidad, con alegría, porque es parte de su forma de ser. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. No todos tienen esa personalidad para empatizar con el quebrantado de corazón. Hace años, no sé si siga pensando igual, posiblemente, pero mi esposa me decía: tú no tienes alma, tú ni sientes. ¿Por qué? Porque usted no me va a ver llorar. Y puede ser que alguien venga y me cuente sus problemas y yo pareciera que estoy conectado a otro universo, pensando en teorías hipotéticas
mientras que usted cree que le estoy ignorando, pero sí le estoy escuchando. El punto es que a veces pudiera usted sentir que no soy demasiado empático, pero no tiene que ver con algo que manejemos de forma burda en la superficialidad de lo personal. No es personal, es mi personalidad. Ay, es que al pastor yo le conté cómo me estaba sintiendo, qué me estaba pasando. ¿Y qué te dijo? Que ore. Pero tú quieres un pastor que llore junto a ti, si de verdad te tratan bien mal en tu casa. Si yo tuviera una familia como la tuya, me suicidaba también. No, o sea, tú no necesitas eso. ¿Comprende? Pero sí hay hermanos que son sensibles, y a esos Dios quiere usar. ¿Para qué? Para consolar a los que se duelen. No porque no quiera usar al pastor, o porque el pastor no se quiera usar, no se quiera dejar usar, o porque el pastor es demasiado duro. No, es que su personalidad, su temperamento le hacen interpretar la vida de una manera diferente, que posiblemente a una necesidad particular de tu vida no ajuste. Pero si tú aguantas calor, tendrás el beneficio de todo lo que el resto de mi personalidad te puede ofrecer. No lloro contigo, pero te voy a dar un buen consejo. Es más, te voy a dar la estrategia para solucionar tu problema. ¿Cómo la ves? ¿Qué prefieres? ¿Que llore junto a ti o que te diga cómo lo soluciones? Ay, no, que llore. Oh, tú tienes depresión, no ganas de resolver tu problema. En la Escritura encontramos un cuadro muy interesante, y es el referente al momento en el cual la Escritura nos revela de forma muy precisa la manera en la cual vamos a adorar a Dios en el cielo. Y esto lo encuentra usted en Apocalipsis capítulo 4. No vaya allá si lo desea. La Biblia dice que va a llegar un momento en la adoración en el cielo donde los 24 ancianos, diga conmigo, los 24 ancianos. Los 24 ancianos son la representatividad del pueblo de Dios y de la iglesia. Los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Esos son los 24 ancianos, y representan a los redimidos por la sangre de Jesús. Entonces va a llegar un momento en la adoración donde toda creación, representados por esos 24 ancianos, se postren delante del Señor y arrojen sus coronas delante de Él. Esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que Dios no quiere cambiarme, sino que quiere potencializarme, lo que descubro es que ni siquiera yo hubiese obtenido galardón si no hubiese puesto mi capacidad, mi habilidad, mi forma de ser en las manos de Dios. Es más, ese galardón se lo debo a Él, y Él es el único que lo merece. Por eso se deposita a los pies del Señor. Porque no me desechó, me potencializó, y por eso le debo todo lo que soy. Esto es maravilloso. Ahora, ¿cómo vamos a vivir el proceso? Quiero mencionarte 5 cosas que considero que son necesarias para vivir el proceso de potencialización en nuestra vida. La primera cosa para poder vivir el proceso de manera adecuada es conocerte. Conocerte a ti mismo y aceptar quién eres. El domingo les decía, algunos de nosotros tenemos guerras tan ocultas con nosotros mismos que ni siquiera somos capaces de tolerarnos. No nos soportamos, menos nos vamos a amar. ¿Y cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos? Porque esa es la base del mandamiento. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero me odio. Algo tiene que cambiar. Si no has sido capaz de descubrir
la persona tan extraordinaria que eres a los ojos de Dios, necesitas escuchar la predicación del domingo. Para vivir el proceso de potencialización necesitas conocerte. No te des por sentado. Algunos de ustedes tienen conceptos acerca de sí mismos que alguien más dijo de ustedes y que no es cierto, pero ustedes lo creyeron porque esa persona que lo dijo para ustedes tiene un peso o un valor en su vida. Y toda la vida ustedes han estado viviendo en esa incógnita, en esa insatisfacción del... Pero a mí siempre me dijeron que yo era inútil para las matemáticas, por ejemplo. Y me resultan tan fáciles. Pero no voy a profundizar en eso porque al fin de cuentas soy inútil para eso. Conceptos así hemos abrazado que nos impiden realmente conocernos. Crees conocerte, pero no te has dado el tiempo para realmente conocerte. Entonces, si yo quiero vivir ese proceso de conceptual, de empoderamiento y ese proceso de avanzar y crecer en el Señor, necesito conocerme y aceptar quién soy, apreciándolo y valorándolo. 2, debes de rendirte a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quién eres, Señor? Esa expresión nos hablaba de un hombre rendido. Un hombre que decidió hacer a un lado los estereotipos y decidió simplemente aceptarse tal cual era y rendirse a la voluntad de Dios. Prueba de eso es que él jamás niega, Saulo, que es Pablo, jamás niega haber perseguido a la iglesia. Él es un hombre que va a decir: yo voy a aceptar lo que sí hice, pero no tengo por qué aceptar lo que no hice. Y ahí te das cuenta que es un hombre que sabe quién es, se conoce, se aprecia y se valora. Y que eso que él es capaz de rendirlo a la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué más necesito para vivir este proceso de potencialización? Ser diligente en menguar, crecer, mejorar, edificarnos en la fe. Cuando hablamos de la potencialización que Dios lleva a cabo en nuestra vida, amados hermanos, no se la dejemos solo a Dios. ¿De qué manera puedo ayudar? No buscando cambiar, porque te vas a destruir, lo repito. Pero sí añade a tu vida aquello que te permita crecer, aquello que te permita mejorar, aquello que te permita edificarte en la fe. ¿Conoces más de la Escritura de lo que conocías en el 2022? ¿Conoces más de la palabra de Dios? ¿Has descubierto cosas nuevas del carácter y de la naturaleza de Dios en este año de lo que conocías años atrás? ¿Estás creciendo? ¿Estás mejorando? ¿Cuántos buenos libros leíste este año? Ay, pastor, yo no leo, yo veo TikTok. Jesucristo. No invente. Lea buenos libros. En la librería tenemos muy buenos libros. Somos una generación que está fascinada con los estímulos visuales y eso es lo que hace adictivo a las redes sociales. Los estímulos visuales. Y por eso te da tanta pereza leer un libro, porque no hay estímulos visuales. Tu cerebro está intoxicado. Y no me refiero al contenido banal que muchas veces está en esas redes sociales. Me refiero al montón de estímulos que tienen de alguna manera alterado nuestro sistema nervioso. Pero no eres capaz de encontrarle chiste a una página blanca que tiene un montón de texto.
ves las letras muy pegaditas y dices, ¡ay! Eso va a ser muy aburrido. Pero te va a edificar, te va a hacer crecer, te va a mejorar. Vale más 15 minutos leyendo un buen libro que 45 desperdiciados en estar scrolleando. Pero no queremos potencializar lo que somos, ni siquiera somos capaces de descubrir o entender cómo es que somos. Créame, cuando usted determine conocerse, no se va a decepcionar, pero sí va a entender. Y puede mejorar a partir de ahí. El problema es cuando nos criticamos, nos juzgamos y nos sentenciamos por lo que otro dijo acerca de nosotros, cuando no hemos tomado el tiempo ni siquiera para descubrir quiénes realmente somos. No conoces a la persona que está frente a tu espejo. Ay, ¿cómo no me voy a conocer si soy yo mismo? No te has dedicado el tiempo ni te has dado la atención. No te mientas. Para poder vivir el proceso de potencialización, yo necesito ser humilde y mantenerme alerta. ¿Por qué? Porque conforme estás siendo potencializado, Dios comienza a usarte. Tienes que mantenerte humilde. Oiga, hermano, usted lavó los baños muy bien. Hasta subía las escaleras y bajaba el aroma a limpio. ¡Qué bien lo hizo! ¿Podría apoyarnos cada semana? Ah, ya me vieron de su puerquito. No entendiste nada. No entendiste nada. Va a haber personas que tengan el corazón y la sensibilidad para sentarse horas con una persona, escuchar todos sus problemas. Una de esas personas a las que yo admiro mucho, y que aunque usted no lo crea por el estereotipo que usted se ha forjado de esa persona, es así, el pastor Isaías. Usted lléguele con un problema al pastor Isaías y puede ser que la reunión acabó a las 12:30 del día y él le va a escuchar con toda paciencia y determinación hasta las 5, 6 de la tarde y no hay problema. Yo me identifico más con un cuate que salía en el radio y que de repente le llamaban para contarle sus problemas y él decía: a mí dime lo que te está pasando, no me cuentes la historia no me importa, quiero conocer tu problema, vámonos rápido. Y no porque no me interese saber el chisme completo, sino porque lo que me interesa en mi personalidad es dar resultados. Quiero eso, darte un resultado efectivo, eficiente, que pueda aplicarse de forma práctica y que te lleve al punto donde deberías estar. Para mí, el resto de la historia no es tan significativo, pero eso me genera muchos conflictos a veces. Hasta con la mujer que escogí, no le puedo echar la culpa a Dios. Es que a ti no te interesa lo que quiero decirte. Al grano. Ya ven cómo no tengo alma. Necesitamos mantenernos humildes y alertas. ¿Por qué? Porque eso nos va a mantener estables. ¿Para qué? Para apresurarnos a hacer lo que el Espíritu nos dirija a hacer. Cada uno de nosotros tiene una personalidad, tiene un diseño y tiene un propósito. Te pregunto, ¿tú para qué eres bueno? ¿Cuántos de ustedes se consideran buenos para escuchar?
Yo creo que al doctor Ángel en algún momento llega la gente a quererle contar toda la historia, ¿no? De cómo tal vez desde su bisabuelito tenía dolor en la rodilla y cómo eso explica que la semana pasada se torció el tobillo bajando las escaleras del metro. Bueno, no me interesa la historia del bisabuelito ni cómo se descalcificó paso a paso en sus años y qué le pasó. Bueno, después de esta historia de media hora y teniendo como a 20 personas afuera del consultorio, me tropecé. Jesucristo. Pero hay quienes sí van a ser buenos para escuchar. Cuéntame. Y se interesan. Y son empáticos. Pero hay quienes después de todo eso les preguntan, ¿sí que te dijo? Ay, no me acuerdo. Y son sinceros, porque no tienen buena memoria. Pero ¿cómo ayudaron el haber escuchado a esa persona en su momento de necesidad? Somos distintos y Dios nos quiere usar a todos. No deseches tu personalidad, no deseches tu temperamento. Dios así te escogió. Eres una piedra escogida por Dios. Él dijo, yo te quiero a ti y solamente a ti y nada más. Para vivir ese proceso de potencialización sirve con el fervor que da el Espíritu. Es decir, en lo que tú hagas, que sabes que Dios te puso, no lo hagas a medias, eso es mediocridad. Si tú sabes que Dios te puso a servir mesas, hazlo con toda diligencia, con alegría. A mí, por ejemplo, me encanta hacer esa clase de servicio. Me gusta. ¿Por qué cree que todas las celebraciones yo parto el pastel? Me encanta. Ahora, imagínese usted a Esteban. Le toca servir las mesas. Este cuate es un hombre con un calibre espiritual que hace milagros por donde va. Pero Dios le dio una personalidad y un temperamento que se preocupa por servir con excelencia a aquellas personas que le rodean. El apóstol les dice una vez, la hora de entrada es a las 4 de la mañana, porque todas las ancianitas desayunan a las 5. Cocoli champurrado, calientitos, en su mesa. Imagínese al segundo día de servicio decir Esteban, ay no, yo ya no puedo, esto es muy pesado, esto es muy cansado, yo ya me siento que me desarmo. Tú no sirves para esto, mi chavo. Y hay quienes quieren ocupar posiciones solo por ser vistos, pero no porque tengan el don y el talento para hacerlo con amor y con el fervor que da el Espíritu. ¿Va entendiendo esto? Concluimos con la última porción y quiero que lo tenga usted bien presente. Mire, leamos juntos la lámina. La leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando Dios te escoge dentro del resto, a ver hasta ahí, dentro del resto. A muchas personas no les gusta ser consideradas una opción. El problema es que no trabajas para hacer una respuesta. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué significa eso? Que todos somos una opción hasta que demostramos que tenemos el tamaño para ser apartados y seleccionados como algo que hace la diferencia. No me ofende ni me duele ser considerado una opción si yo estoy seguro de lo que estoy ofreciendo y dando, porque sé que si esa persona puede verlo, entonces dejaré de ser la opción para hacer su respuesta. Cuando Dios te escoge dentro del resto, porque nos escogió dentro de muchos y no nos escogió por lágrima,
Ay, este nadie lo va a escoger, pues lo escojo yo. No. Te escogió con un propósito. Cuando Dios te escoge dentro del resto, cuando Él te llama, Él mejor que nadie sabe cómo eres y cuál es tu temperamento y personalidad. Y precisamente por eso es que Él te escogió. Así que no te limites justificándote en lo que a tu parecer no eres. Entrégate y deja que Él lleve tu vida a un nuevo nivel. En Jueces capítulo 6 encontramos una historia poderosa, y es la historia de Gedeón. Mire, vaya ya, vamos rápido. En el verso 11 dice la escritura así: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Gedeón está temeroso, con una personalidad fracturada, con un montón de emociones desordenadas, haciendo algo que él no quisiera estar haciendo. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. No te voy a cambiar, te voy a potencializar y verás lo que hago contigo. Hoy te escondes, hoy tienes miedo, pero si eso que eres lo pones en mis manos, ya te veo conquistando a Madián. Y así pasó, así sucedió. Así que no eches por la borda el hecho de que Dios quiere usarte. No necesitas cambiar, necesitas simplemente dejar que el Espíritu Santo potencialice lo que eres. Tu forma de ser sensible, tu forma de ser seca, tu forma de ser alegre, tu forma de ser introvertida, tu forma de ser no le es un obstáculo a la gracia de Dios. Él quiere usarte así como eres, y que seas un instrumento en sus manos para que el propósito que tú puedes llevar a cabo sea hecho. Deja de compararte con otros. Eso obedece a estereotipos, a conceptos erróneos. Eres especial así como eres. Eres único, eres única así como eres. Y Dios quiere usarte. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor, que Él es bueno. Aleluya. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te damos gracias, Jesús, porque hoy podemos percibir tu abrazo hacia nuestra persona. Abrazo que muchas veces nosotros mismos nos hemos negado. Aceptación que nosotros mismos muchas veces no nos hemos proporcionado. Hoy la recibimos de ti. Ayúdame, Dios, para dejar de renegar de quién soy, de cómo soy. Y ayúdame mejor a rendirme delante de ti, para que tú puedas usar lo que tú pusiste en mí. Así como usaste a Saulo, así como usaste a Moisés, así como usaste a Gedeón, úsame a mí también. Mi personalidad, mi temperamento, mi manera de ser
dame la capacidad para alegrarme en la persona que soy gracias a ti. Porque lo que soy y lo que espero llegar a ser es algo que solo te debo a ti. Ayúdanos para ser potencializados y que en todo, Señor, tú seas glorificado. Te damos a ti toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén.